favor busque el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a hablar un mensaje de esperanza, amén. Los que vinieron la semana pasada nada más esquivaban. Pero déjeme decirle que el que viene la semana que viene va a estar mejor todavía. Gloria a Dios, aleluya. Si puedes, bájale un poquito a este micro, porfa, Isaac. Amén, ahí está bien. Gloria a Dios, amén. Hace un instante, mientras exaltábamos el nombre del Señor, este hermoso canto dice: corro a los brazos de mi Padre, amén. Y Él es nuestro papá, amén. Y hoy quiero hablarte y darte a ti esa esperanza de que no importa en qué momento de tu vida tú te encuentres, puede que estés bien, puede que no lo estés, pero nunca dejes de acercarte a Dios, amén. Y el mensaje de hoy se llama: con Jesucristo nada está perdido, aleluya. Con Cristo nada está perdido, amén. Y eso es maravilloso, con Él nada está perdido, amén. Y eso a nosotros nos debe dar fortaleza y esperanza, amén. Porque a veces atravesamos momentos, situaciones, circunstancias, que parece que todo ya terminó, parece que todo acabó. Pero si tú tienes a Cristo como Señor y Salvador, déjame decirte que nada está perdido. Amén. Él cambia las circunstancias. ¿Sí? Yo quiero que mantengas tu fe en el poder de Cristo. Amén. ¿Sí? Porque a veces es muy fácil que nos desviemos, nos desenfoquemos de Dios cuando vemos las circunstancias, las adversidades, las dificultades de la vida. ¿Sí o no? ¿Sí? Y si nos mantenemos enfocados en el Señor, sabremos que en Cristo nada está perdido. Amén. Así que en Mateo capítulo 9, acompáñeme a leer, y Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ven a través del internet, los hermanos de México y otras naciones. Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Mateo capítulo 9, lea conmigo del versículo 18 en adelante. Si usted tiene su Biblia, nótese que, ¿cómo dice ahí un pequeño subtítulo que tiene? Así es, y ya ve que entre paréntesis tiene otras citas. ¿Qué citas dice? Marcos capítulo 5, versículo y Lucas 8. Significa que en esas porciones usted va a encontrar el mismo relato, pero en algún momento va a dar algún dato adicional. Amén. Por eso viene ahí, para que usted sepa que de eso mismo se está hablando en esos pasajes también. Amén. Así que por ahí también nos vamos a mover. Amén. Entonces, lea conmigo Mateo capítulo 9, del 18 en adelante, ahí donde está sentado. Mientras él le decía estas cosas, ¿vino quién? Y se postró ante él diciendo: y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás. ¿Y qué hizo? Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe ¿qué ha hecho? Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña, sino que, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Gloria al Señor. No quite su separador de textos ahí, pero vamos a leer con detenimiento. Amén. Lo primero que yo quiero es recordarle algo que usted ya sabe. Nunca dude en acercarse a Dios, en acercarse a Jesús. Amén. Nunca lo dude. No hay un mejor lugar y no hay a quien más recurrir en nuestra vida que a Cristo Jesús. ¿Me explico? No importa en qué momento de tu vida tú te encuentres. Acércate siempre a Jesús,
sea que hayas fallado, sea que estés bien, pero mantente acercándote siempre a Cristo Jesús. Amén. Porque cuando leemos el versículo 18 dice, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, ¿qué? Diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y el versículo 20 dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Notemos que los dos personajes principales que aparecen aquí estaban viviendo una situación muy complicada. Uno dice, mi hija acaba de morir, ¿sí? Y la otra dice que llevaba 12 años enferma. ¿Me explico? Sin embargo, vemos algo en común. Ambos decidieron acercarse a Jesús. ¿Cuál es la razón? Ellos habían escuchado que había un hombre que se decía ser el Hijo de Dios, que tenía el poder para sanar enfermos, para resucitar muertos, para hacer que los sordos escucharan. ¿Me explico? Y ellos dijeron, no tenemos a alguien más que ir, sino a Jesús. Ellos no dudaron en acercarse a Jesús. Cualquier otro, este hombre probablemente al ver que su hija había muerto, pudo haber tomado la decisión de quedarse en su casa y velar a su hija, ¿sí o no? Aquella mujer, no sé, pero yo me imagino que una persona que tiene una hemorragia, porque el flujo de sangre es una hemorragia, es decir, está perdiendo sangre todos los días, ¿durante cuántos años? 12 años. Ahora multiplique 12 por 365. ¿Cuánto es? ¿Alguien puede hacer el cálculo? Le doy permiso que use su calculadora de su celular. ¿Cuánto es 12 por 365? Había estado con esta hemorragia 4,380 días. Usted puede imaginarse la condición de esa mujer, teniendo una hemorragia durante 4,380 días. Yo creo que su condición era bien severa, bien difícil, ¿sí o no? Pero ellos decidieron acercarse a Jesús. ¿Me explico? Ellos tomaron la decisión. Jairo, siendo un hombre principal, esta mujer, siendo una mujer enferma, decidieron acercarse a Jesús. En Marcos y Lucas, cuando dice, porque en este versículo de Mateo, él dice, mi hija ha muerto, acaba de morir. Los otros textos dicen, mi hija está agonizando, o mi hija está muriendo. Yo no sé en qué condición tú te puedas encontrar. Quizás tú sientes que tu matrimonio se ha muerto, el amor, tu pasión por el Señor está agonizando. No sé cómo te va en el trabajo, en el negocio, no sé cómo te va en la vida. No sé en qué punto tú estés. No sé si tú dices, ya no vale la pena seguir luchando por esto, ya no vale la pena seguirme esforzando, ya todo murió, ya todo terminó, ya todo acabó. ¿Me explico? Quizás querías realizar algo, pero no se ha podido. O quizás estás en una situación que parece que se está secando, se está muriendo o está agonizando. ¿Me explico? Yo no sé en qué punto de tu vida tú te encuentres, pero quiero decirte que en Cristo nada está perdido. Tú estás aquí por una razón. No estás aquí por accidente, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay un propósito de Dios que va a cumplirse en tu vida. Y no importa cómo esté tu casa, con Cristo nada está perdido. Amén. No importa que aparentemente todo está terminado, todo está acabado. Él tiene el poder para cambiar las circunstancias. Amén. Él tiene el poder para revertir toda situación de muerte sobre tu vida.
¿Sí? Tú quizás has estado orando por un familiar que en vez de acercarse a Dios parece que más se aleja de Dios. Quizás tú estás atravesando una situación en tu salud que en vez de ir mejorando, parece que tu salud va decayendo cada día. En vez de que la situación mejore en tu casa, parece que cada día se pone más patas para arriba todo el asunto, más pleitos, más problemas. ¿Me explico? Pero lo que tú y yo debemos de hacer es nunca dudar en acercarnos a Cristo Jesús. ¿Me explico? Este hombre y esta mujer dijeron, Jesús tiene el poder para cambiar la circunstancia. ¿Me explico? Él tenía el poder para hacer un milagro. Y el mismo Jesús que caminó y que resucitó a la hija de Jairo y que sanó a esta mujer es el mismo Jesús que está en medio de nosotros hoy. Su poder no ha menguado. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y lo será siempre. Amén. Y Él está en medio de nosotros porque Él dice, donde 2 o 3 reunidos están en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Me explico? Por eso mi consejo en esta mañana, aprovecha que estás delante de la presencia del Todopoderoso. Él tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia. ¿Me explico? Jairo y esta mujer lo sabían. Ellos decidieron acercarse. Dice que él estaba hablando cuando se acercó un hombre principal de la sinagoga y se postró delante de él, diciéndole, mi hija ha muerto, ven y pon tu mano. Porque eso es lo que dice el versículo, ¿sí o no? El versículo 18 dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon ¿qué? Y vivirá. Fíjese, él dice, murió, pero si tú pones tu mano sobre ella, ¿qué iba a ocurrir? Viviría. Entonces tú le puedes decir, Señor, ¿sabes qué? Yo creo que mi matrimonio ha muerto, el amor, la confianza, el respeto, pero si tú pones tu mano sobre mí y pones tu mano sobre mi esposo, tú lo vas a hacer vivir nuevamente. Tú puedes poner tu mano sobre mis hijos y van a vivir, van a buscarte. ¿Me explico? Sobre todo aquello que tú pienses que está perdido, Él puede poner la mano en ese asunto, porque para Él no hay nada imposible. ¿Me explico? Ese hombre, Jairo, la otra mujer, estaba ahí sin fuerza durante 12 años, sangrando todos los días. Ella dijo, yo me tengo que acercar a Él, porque ella dijo, si tan solo toco su manto, dice uno. Y otro texto dice, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Ella entendió que aunque no lo abrazara, que aunque no se le pudiera estar y tocar su mano, dijo, con que tan solo toque el borde de su manto, algo ocurrirá en mí. Y sabes, tú y yo no solamente tenemos acceso a tocar el borde, sino entrar a la presencia del Dios Todopoderoso, porque la sangre de Cristo Jesús nos abrió camino para estar delante de la presencia. ¿Me explico? Por eso es que la mesa del Rey está abierta para ti. Tú tienes acceso. No dejes de acercarte a Jesús. Tú estás aquí, aprovecha hoy. Yo sé que a lo mejor estás ahí en tu lugar y dices, pero es que me he portado tan mal, he hecho tantas cosas que no me... No se trata de merecimiento, porque tú y yo no somos dignos ni merecemos nada, sino esto se llama gracia, favor, bondad, misericordia de Dios. Amén. Así que tú y yo tenemos que aprovecharlo. El hombre quiere hacer méritos, pero con Dios no necesitamos hacer méritos. Solamente creerle. ¿Me explico? Se trata de fe. Se trata de que te acerques. A lo mejor tú en algún momento buscaste a Dios,
con mucho fervor y algo te apartó de sus caminos y algo dentro de ti te dice tienes que volver y te resistes, pero hoy en medio de la alabanza, en medio de la oración, en medio de la palabra empieza un fuego y tú dices yo quisiera levantar mis manos y dejar que mis lágrimas fluyeran, pero es que no me lo merezco. No se trata de merecer. Acércate a Él y deja que Él toque tu vida. Amén. No desaproveches la oportunidad de que su presencia está en medio de nosotros. Jairo no desaprovechó la oportunidad. Esta mujer no desaprovechó la oportunidad, como veremos más adelante. Ellos se acercaron al único que tenía el poder para cambiar su situación. ¿Me explico? Así que nunca dejes de acercarte a Cristo Jesús. Si te va bien en la vida, mantente cerca de Él. Si estás pasando un momento difícil, mantente cerca de Él. Y si parece que todo acabó, acércate a Él. ¿Me explico? Porque en Él nada está perdido. ¿Me explico? Los milagros ocurren cuando Él se manifiesta. Las restauraciones, las liberaciones. ¿Me explico? Él es el que da la vida. Él es el que hace vivir las cosas que están muertas. ¿Me explico? Si tú sientes que el fuego por su presencia ha estado agonizando, acércate a Él. Él va a soplar sobre tu corazón y te va a avivar otra vez y va a avivar ese fuego en tu interior y no dejará que se apague. ¿Me explico? A veces a lo mejor no tengas ganas, no quieras acercarte, pero acércate a Él, con ganas o sin ganas, con gozo o sin gozo, acércate a Él, porque Él va a cambiar esa circunstancia. ¿Me explico? Así que jamás dejes de acercarte a Cristo Jesús. Amén. No le creas al engaño del diablo, que sin Él es mejor vivir. Porque déjame decirte que un servidor vivió lejos de los caminos de Dios y no le fue bien. ¿Me explico? Ahora, en Cristo Jesús no significa que no tenemos problemas. Amén. ¿Sí o no tenemos problemas? Sí, a veces parecen más grandes. Pero sabe, no estamos solos. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos defiende. Amén. Esa es la diferencia, pero cuando estamos lejos de Él, ¿quién? Como dijeron en aquel programa, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque cuando estamos lejos de Dios, ¿quién va a poder defenderte? ¿Me explico? Pero cuando estás cerca de Él, Él es el que te defiende, el que te sostiene. Amén. El que te guarda, el que te protege, el que te levanta. Así que jóvenes, adolescentes, niños, adultos, ancianos, nunca dejen de acercarse a Cristo Jesús. ¿Me explico? No importa en qué momento se encuentren, acérquense a Cristo Jesús. Amén. No importa la condición en la que te encuentres o la situación, acércate a Él. Este hombre dice que estaba sufriendo porque su hija estaba agonizando. ¿Me explico? Y la mujer había estado enferma durante 12 años. ¿Sí? Así que la condición no fue impedimento para acercarse, al contrario, la situación que estaban viviendo los empujó a acercarse al Señor. En Marcos capítulo 5, 29 dice que esta mujer cuando fue sana de su azote. ¿Alguien lo puede leer? Marcos 5, 29. Que estaba sana de aquel azote. Y la palabra azote ahí significa sufrimiento o aflicción. Es decir, tanto el hombre como ella, lo que estaban viviendo los estaba haciendo sufrir. Amén. A veces nosotros cuando nos invitan a un velorio, ¿alguien ha ido a un velorio? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cuál es la frase? ¿Cuáles son las 2 o 3 frases típicas que expresamos en un velorio? Mi más sentido pésame,
¿Qué más? El Señor le fortalezca. ¿Qué más? Lo siento mucho. Pero a veces, ¿sabes? Son frases que no logramos entender. Porque es hasta que lo vives, es que sabes realmente cuánto duele. Tú puedes decir lo siento mucho y realmente no estar sintiendo ese dolor. Solamente cuando tú atraviesas algo similar es que dices lo siento mucho porque tú ya lo viviste. Y esas palabras son más honestas, son más sinceras. Entonces, estas dos personas estaban sufriendo. Uno estaba sufriendo la pérdida de su hija y la otra estaba sufriendo esa enfermedad que durante 12 años la había tenido en una condición deplorable. Amén. Si lee conmigo en Marcos capítulo 5 para que veamos lo que nos dice Marcos 5. Gloria al Señor. Versículo 25, ya está ahí. Marcos 5, 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había ¿qué? De muchos médicos. ¿Y qué había hecho? Y nada antes le iba peor. Es decir, esta mujer probablemente al principio era una mujer que tenía los recursos. Recordemos que en aquel tiempo el que tenía acceso a los médicos o a medicinas se supone que era una persona que tenía una vida pudiente. ¿Me explico? Dice que esta mujer lo había gastado todo, había ido a los mejores médicos de aquella época y no le habían podido ayudar. Al contrario, dice que le iba peor. ¿Me explico? Entonces tenemos a un hombre que estaba sufriendo la muerte de su hija y tenemos a una mujer que estaba sufriendo porque ya no tenía absolutamente nada. ¿Me explico? No había esperanza para ellos si no hubiera sido por Cristo Jesús. ¿Me explico? Por eso es que los dos, si usted lee con cuidado, este hombre se acercó a Jesús y le dijo, si tú pones tu mano sobre mi hija, vivirá. Y aquella mujer dijo, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Es decir, no importa en qué momento tú te encuentres. Si tú tienes fe en Cristo Jesús, Él va a obrar en tu vida. Amén. Si tú estás aquí y quieres que algo ocurra en tu casa, en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu salud, sobre tu finanza, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre un asunto, no importa qué tan pesimista o negativa sea la situación, si tú te acercas a Él, Él hará una obra poderosa en tu vida. ¿Me explico? Acércate a Él. Él tiene el poder. Acércate a su presencia. Amén. Sigamos leyendo. Ahí en Mateo capítulo 9. Amén. Hoy vamos a ser breves. Dice, versículo 24 de Mateo 9, dice, le dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de ella. Ahora vaya conmigo a Marcos, capítulo 5. Versículo 36. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que ¿qué? Sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de
Jacob. Amén. En el versículo 40 dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, ¿tomó a quién? Y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Quiénes estaban con Jesús? Jacobo, Pedro y Juan. ¿Sí? Lo siguiente que yo quiero compartirte es que no importa si te apoyan pocos y no importa si se burlan de ti, sigue confiando en el Señor. Amén. Porque dice que cuando Jesús llega a la casa de Jairo, dice que le dijeron, ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto, ¿verdad? Y él le dijo, no está muerta, sino que, y dice que ellos se burlaban. Ahora imagínense qué tipo de personas que viendo el sufrimiento de un padre, que alguien le dice que no está muerta, que duerme, tengan el valor de burlarse. ¿Qué tipo de personas habrán sido aquellas? En el texto griego dice que se reían despreciativamente porque Jesús le estaba dando esperanza a ese hombre. ¿Me explico? Entonces, lo que hizo Jesús es que dice que sacó a todos, a toda esa gente que se estaba burlando. Y solamente llamó a Jacobo, a Pedro, a Juan, al papá y a la mamá de la niña. Es decir, mira, no importa si son pocos los que te están apoyando en que sigas buscando a Dios. Y tampoco importa si la gente se burla de ti. Sigue confiando en Dios. ¿Me explico? Porque habrá gente que te va a rodear con la única intención de desanimarte. ¿Me explico? Habrá gente que vendrá a ti solamente para hacerte dudar, solamente para estorbarte. Amén. Pero Jesús hizo algo. Dice que los sacó, los echó fuera, los expulsó. Él dijo, no necesito a esta gente que puede estorbar la fe de Jairo. El que hizo, lo sacó. Ahora, si tú realmente estás buscando a Dios, no te extrañes que Él empiece a remover gente de tu vida que solamente te está estorbando. Amén. Porque si Dios tiene que quitar gente de tu vida, amistades, personas o incluso familiares, que lo único que están haciendo es burlarse de ti, que lo único que están haciendo es estorbarte en tu caminar, no te extrañes si Dios los remueve de tu vida. Ahora, ¿por qué Jesús echó a esa gente de esa casa? ¿Por qué cree usted que lo hizo? ¿Por qué piensa usted que los echó de esa casa? Porque no creían en Él. ¿Y quién había ido a buscar a Jesús? El papá. ¿Quién tenía la fe? ¿Quién estaba creyendo que su hija resucitara? Así que Jesús sabía que si seguían ese tipo de personas rodeándolos, podrían afectar su fe. A veces tú has querido hacer algo, pero ha llegado gente que te ha metido ideas y desconfianza. Y aquello que tú te habías dispuesto a hacer, ¿qué crees? Te detuviste. Aquello que ya Dios te había dicho que hicieras, llegó alguien y cuestionó. Y sin que tú te dieras cuenta, estorbó tu avance. ¿Me explico? Porque tú estabas teniendo fe para hacerlo. Tú estabas teniendo fe porque recibiste de Dios una instrucción. Pero el diablo también, que no quiere que avances, envía personas con la intención de estorbarte en tu crecimiento. Y si Dios tiene que removerlos de tu vida, Dios lo va a hacer. ¿Me explico?
Sean amistades, sea una relación, un noviazgo. ¿Me explico? No se meta en eso, pastor, que el novio, la novia que yo tengo es de Dios. No es cristiano, pero yo lo convierto. Sonría, Cristo le ama. ¿Verdad? Y Dios dice, no, ese te va a estorbar. Y ahí estamos neciando, llorando, cuando Dios los está quitando. Amén. Y hasta el hermano Chevo está llorando por esa palabra. Gloria a Dios. ¿Me explico? O sea, si Dios te va a quitar a alguien para que tú sigas creciendo, Dios lo va a hacer. ¿Me explico? O sea, Jesús tuvo que expulsarlos, tuvo que sacarlos. ¿Sí? Entonces, porque Jesús quería realizar el milagro y realizó el milagro en la hija de Jairo. ¿Me explico? Ahora, si Dios tiene que remover gente de tu vida, lo va a hacer. No te aferres a ellos, no te aferres a eso. Si Dios los está quitando, no te aferres. Deja que Dios los lleve, no a su presencia, lejos de ti. ¿Me explico? Pero allá Dios va a tratar con ellos. ¿Me explico? Si en este momento no son un instrumento de bien para tu vida, pues Dios también los va a remover. Va a remover esas personas que son tóxicas. ¿Que son qué? ¿Cómo son los tóxicos? Feos. Amén. O esa gente envidiosa que te está yendo bien y que te envidian. ¿Sí? O gente que tú le dices algo y se ríen de tus sueños. ¿Me explico? Se ríen de aquello que tú deseas. Imagínate que el hermano Chevo diga, no, yo quiero que mi tienda esté climatizada y que aquí, que allá. Y llega un familiar, ay Chevo, esta es tu tiendita. Y llega otro, y aquello que él quería hacer, ¿qué cree? Ya no lo hace, porque sí, es verdad, tiene razón. Yo no lo había pensado así. Cuando Dios ya le había hablado que lo hiciera. ¿Me entiendes? Entonces, si Dios tiene que remover ese tipo de personas de tu vida, ¿qué crees? Lo va a hacer. Porque Él quiere hacer la obra en tu vida. ¿Sí? Él quiere hacer la obra en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida. Amén. Así que si Dios va a remover a fulano, a sutano, te va a mover, deja que Dios lo haga. ¿Sí? Si Dios te tiene que remover de trabajo y que tú dices, ay, ¿qué es ese trabajo? Sí, pero no es ahí donde Dios te va a hacer fructificar y prosperar. Deja que Dios se encargue. Si tú has estado orando y decir, Señor, yo quiero algo mejor. Y si Dios te está guiando, tú tienes que obedecer. ¿Me explico? Porque en Cristo nada está perdido. Él tiene el poder para cambiar tu circunstancia actual. ¿Me explico? Entonces dice que Jesús los echó fuera. Y cuando removió a estos, ocurrió algo poderoso. Lea conmigo, ahí en Marcos capítulo 5. Lea conmigo el versículo 20, ya está ahí, Marcos 5, versículo 25. Ya estamos ahí. Pero una mujer que desde hacía ¿qué? Padecía de flujo de sangre y había ¿qué? Muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de quién, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana azote. ¿Qué hizo ella? Dice que enseguida sintió
en el cuerpo que estaba sana de aquel asunto. ¿Cuándo ocurrió el milagro? ¿Cuándo ocurrió el milagro? Cuando ella tocó, cuando ella se acercó. Ella tomó una decisión y esa decisión la llevó a la acción. Ella pudo haber pensado, aquí está Jesús, el que se escucha que hace grandes cosas y está pasando por aquí, pero yo tengo 12 años, no tengo fuerzas, ya lo perdí todo, no tengo ni siquiera la fe o la paciencia que debería de tener. Pero ella pensó dentro de sí, porque dice la Biblia, pensó dentro de sí, si tan solo me acerco y toco el borde de su manto, seré. Ella lo pensó, pero tuvo que hacer algo más que pensarlo. ¿Qué tuvo que hacer? Acercarse, accionarse. ¿Sí? Ahora, tú estás aquí escuchando que Dios hace grandes cosas. Y tú puedes pensar dentro de tu interior, sí, yo creo que Dios hace grandes cosas. Pero sabes, no solamente se trata de pensarlo, se trata de accionarte. Porque entonces, y solo entonces, el milagro ocurrirá. ¿Me explico? Solamente así el milagro se va a manifestar. Tú puedes pensar que Dios hace grandes cosas y poderosas cosas, pero mientras tú no te acerques, el milagro no ocurrirá. Cuando ella se acercó, cuando ella caminó, sacando fuerzas, quién sabe de dónde, 12 años, con una hemorragia, ya no tenía nada que perder, ya lo había perdido todo, ya no tenía nada. ¿Ya qué más podía perder? Si ya lo había perdido todo. ¿Me explico? ¿Qué más podía perder si no tenía absolutamente nada? Pero cuando se acercó a Jesús, ella obtuvo un milagro. Es decir, puede que tú ya lo hayas perdido todo. Puede que no tengas nada que perder, ya lo intentaste todo. Y quizás digas, ¿y qué puedo perder si me determino a acercarme a Dios? ¿Qué puede pasar si lo hago? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres averiguarlo? Acércate a Él. Y lo imposible sucederá. ¿Me explico? Porque con Cristo nada está perdido. Ella ya lo había perdido todo. Pero ella todavía anhelaba un milagro. Ahora, aquella niña, porque dice la Biblia que la hija de Jairo era una niña que tenía 12 años. ¿Cuántos años? 12 años. ¿Y cuántos años tenía la mujer? Ahí hay un misterio. ¿Qué casualidad que la niña tenía? ¿Y qué casualidad que la mujer llevaba enferma? ¿Qué casualidad? No es casualidad. Ahí hay un misterio. ¿Me explico? ¿Quién de las niñas aquí tiene 12 años? Ninguna. Fer tiene 11, ¿va? ¿Sí tienes 11? Y Jiré tiene 11. Santiago tiene 12, pero es niño. Bueno, vente, Fer. Ven para acá, Fer. Porque Jiré trae vestidito. Vente, tú vas a ser la hija de Jairo. Acuéstate aquí, cuán larga eres. Acuéstate. Pon tus manitas así. Cierra tus ojos. Ya se va a quedar dormida. Mañana venimos por ti. Pero esta niña estaba agonizando, estaba muriendo. Mateo dice que estaba muerta, ¿no? Ella no podía hacer nada por ella misma.
Pero había alguien a quien sí le importaba. ¿Quién era esa persona? Su papá. Puede que tú estés aquí por alguien que no puede hacer nada por sí mismo, pero a ti esa persona te importa. Quizás a ti te importa tu matrimonio, tus hijos, tu familia. Quizás a nadie más le importa, pero a ti sí te importa. Por eso estás aquí. Porque tú sabes que el único que puede hacer un milagro en ellos es Jesús. ¿Me explico? Ellos no pueden hacer nada por ella. Estás con los ojos cerrados. Aquella mujer, si lo vemos, aquella mujer tuvo que tomar una decisión. Los dos tuvieron que tomar decisiones y accionarse. Ella para acercarse a Jesús y el padre para buscar a quien podía levantar. Hay mucha gente que sabe que Dios puede hacer milagros, pero no lo están buscando. Están en casa, están hundidos en la depresión, en la aflicción, en la ansiedad. Que quisieran que su casa fuera diferente, pero están ahí en esa condición. Pero no solamente se trata de saber que Dios puede hacer milagros, se trata también de buscarlo. Y si tú amas a alguien, que esa persona en este momento no puede hacer nada por sí mismo, tú sigues buscando a Dios. Aunque no veas que la situación cambia, porque el versículo dice, está agonizando, y el otro dice, ya murió. Y a lo mejor tú dices, pero pastor, parece que mi hijo, mi hija, en vez de acercarse más a Dios, cada día está peor. O mi matrimonio. Y la gente se burla, la gente te estorba. Pero tú has tomado una decisión. Esa decisión te tiene que llevar a la acción. Y dice que cuando aquella mujer tocó el borde del manto de Jesús, sintió en su cuerpo que había sanado. Y esa palabra sentir significa que confirmó que un milagro había ocurrido. Amén. Cuando Jairo va a buscar a Jesús, venga hermano Marcos. Venga, hermano Johnny, Gabriel. No le voy a echar aceite como a mí me echaron a ella. Pedro, Jacobo y Juan. Venga, hermana Paz. Bueno, ¿sabe qué? Ustedes van a ser los papás de... Usted vaya con su... Usted es Jairo. Es la mamá de Jairo. Entonces, venga hermano Chevo. Ni si no se parece la hija a ella. Y está Pedro, Jacobo y Juan. Y este hombre, fíjese, este hombre era un principal de la sinagoga. Es decir, este hombre sabía muchísimo. Tenía un conocimiento extraordinario. Era un hombre principal, un hombre entendido. Pero entre todo su conocimiento sabía que el único que podía hacer algo era Jesús. Y le voy a decir por qué. Porque en aquel momento Jesús era menospreciado. Los fariseos lo menospreciaban, lo criticaban porque él se sentaba a comer con publicanos y con pecadores. Para ellos Jesús era un hombre común y cualquiera, un hereje, un mentiroso. Y este hombre, siendo un hombre principal de la sinagoga, hizo a un lado todo eso porque él quería que su hija viviera. Él tuvo que hacer a un lado su orgullo, tuvo que hacer a un lado su reputación, él tuvo que hacer a un lado todo porque él sabía lo que quería. ¿Sí? Entonces, a lo mejor tú estás aquí y tuviste que hacer a un lado tu orgullo, todo, porque tú sabes lo que quieres. Tú quieres una casa diferente, tú quieres un matrimonio diferente, tú quieres unos hijos diferentes, tú quieres una vida diferente. Y quizás la gente se ha burlado de ti. Ay, ¿a qué vas a la iglesia sin vergüenza? Hipócrita, mentiroso, falso.
Nadie diga lotería. Pero no te ha importado lo que la gente dice, porque tú sabes que quieres algo para tu casa. ¿Me explico? Porque hay alguien que te importa. ¿Me explico? Y tú dices, no importa lo que tengo que hacer por esa persona que yo amo, haré todo lo que tenga que hacer para conseguir que la situación cambie. Por eso Jairo se acercó y Jesús los apartó al papá, a Jairo, a la mamá, y se acercó con sus discípulos y dice que él puso su mano y como dice la Biblia que le dijo a la niña, Talita Cumi, le puso su mano y le dijo, Talita Cumi. Esto es, niña, levántate. ¿Y qué hizo la niña? Se levantó y dice que se la dio a sus papás. Amén, gracias, Dios le bendiga. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo nada está perdido, aunque parezca que está muerto. ¿Me explico? En Cristo nada. Si tu matrimonio está como seco, acércalo a Jesús y Él le va a dar vida. Si tú sientes que ya no amas a tu familia, a tus padres, que ya no los puedes ver, acerca esa relación muerta a Jesús y Él hará vivir. ¿Me explico? Porque en Cristo nada está. Quizás tú hiciste el plano de una casa. ¿Cuántos quieren su casa propia? Yo rento casa, yo quiero mi casa propia. ¿Cuántos quieren su casa propia? Y a lo mejor tú hiciste el diseño y resulta que te quedaste sin trabajo, te enfermaste, vendiste lo poco que tenías y allá fuiste a arrumbar el plano de la casa. ¿Sabes qué? Ve por ese plano, por ese dibujo y preséntalo nuevamente a Dios. Porque en Cristo nada está perdido. ¿Tú has puesto tu fe en Cristo? ¿Crees que tiene el poder de resucitar lo que aparentemente está muerto? Para ti es imposible, pero para Él todo es posible. ¿Me explico? Para Él todo. Algunos se tendrán que acercar para recibir el milagro, pero Dios levanta a otros para que otros reciban el milagro. Yo no sé cuál sea la razón por la cual tú estás aquí, pero si te has acercado a Jesús, entonces deja que Él haga esa obra en tu vida. ¿Me explico? ¿Sí? No importa qué tiempo llevas padeciendo y de, ay pastor, ya llevo muchos años y nada sucede. Es más, ¿sabe qué? Ya ni oro por eso. Porque a veces pasa, ¿sí o no? Uno cae en el fastidio, ¿o no? ¿Qué es el fastidio? Ya. Aquí en la iglesia no podemos mentir, ni allá afuera tampoco. Usted va a decir, ay, qué bueno que el sol en la iglesia, allá afuera sí. No. Ni aquí ni allá afuera. Realmente a veces llegan situaciones en nuestra vida que llegamos al fastidio, al cansancio, a veces hasta el enojo. ¿Me explico? Y es ahí donde está el desafío. ¿Tú te imaginas a esa mujer 12 años? Fue a todos los mejores médicos y ninguno le había podido ayudar. Quizás ya estaba fastidiada, quizás quería ya morirse. Pero se acercó a Jesús y Jesús cambió su condición. ¿Sí? Entonces, nunca dejes de acercarte a Cristo, porque en Cristo nada está perdido. Realmente tú y yo tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús. En Cristo nada está perdido. Ayer escuchamos algo muy maravilloso, ¿verdad?
¿A cuántos les gusta que les inviten a tomar un café, a comer? ¿A cuántos les gusta eso? Sí. Pues ayer es como si nos hubieran invitado a comer, a tomarnos un refrigerio, ¿sí o no? Sí. Y yo los invité, a mí me hubiera gustado que hubieran ido más. Porque realmente fue algo. Y es algo que ya conocemos y decía. Efesios 1:3 dice que fuimos bendecidos y que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Que Dios estableció y diseñó planes de bien para tu vida. ¿Sí? Así que Dios quiere que esos propósitos en ti se cumplan. Y sabes, no hay otro lugar donde se pueda cumplir el propósito de tu vida que en su presencia. Cuando tú lo buscas, realmente encuentras el sentido de la vida, el propósito de la vida y la razón por la cual vivir. Y es ahí cuando tú te acercas a Él, sabes que todo en tu vida va a prosperar. Porque en Cristo nada está perdido. El que no tiene a Cristo, claro, ya perdió hasta el deseo de vivir. Ya perdió la fe. Ya perdió la confianza. Amén. ¿No ha escuchado usted a esas mujeres que no le ha ido bien con un varón, no le ha ido bien con otro varón, no le ha ido bien con otro varón? Y dicen, todos los hombres son. Santo Dios ya conoció a todos. Porque dice que todos son. El hermano Marcos y yo somos diferentes, hermano. ¿Sí? No tengo esa guapura que él tiene. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Imagínense que todos fueran como yo. O todos fueran como usted. Este mundo sería un caos. Pero es que hay gente que ha perdido ya la fe, la confianza, la esperanza. Dice, yo no voy a ninguna iglesia porque todas las iglesias todos los pastores son hipócritas. Todos los pastores son unos sinvergüenza. No diga amén. Aleluya. Y ya perdieron la fe en la iglesia, ya perdieron la fe en una congregación. ¿Me explico? Pero si tú te acercas a Cristo Jesús, en Él nada está. A lo mejor tú antes le servías al Señor y algo pasó en tu vida y se apagó ese fuego, te fuiste al mundo. El diablo hizo contigo lo que quiso, pero tú sabes que tienes un llamado, un ministerio de parte de Dios y Él quiere llevar a cabo esa obra en tu vida. Amén. Y de un momento para otro se puede manifestar. Esa mujer llevaba 12 años enferma y se acercó a Jesús y su situación cambió inmediatamente. Amén. De un día para otro. ¿Sabes por qué? Porque no hay hombre que pueda hacer lo que solamente Dios puede hacer. Amén. Así que el consejo es que debes de saber que en Cristo nada está perdido. Sí que sé que cuesta trabajo a veces creer, ¿o no? Pero en Cristo nada está perdido. Acércate a Él, acerca a esa situación y Él va a hacer vivir aquello que inclusive puede estar muerto o agonizando. Amén. Si tú estás aquí por un milagro tuyo, acércate a Jesús. Si tú estás aquí por alguien que te importa, acércate a Él. Amén. Él es el que cambia las circunstancias. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en esta hermosa hora de la mañana? Dios es bueno. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si